Queridos amigos, en esta ocasión vamos a ver los pretéritos quechua, aquellos que se conocen en castellano como perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto, y en inglés como pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto continuo. Los vamos a ver desde una visión, desde una perspectiva propia. Bien es cierto que en esta lección no vamos a poder listar todas las fórmulas, las estructuras disponibles para expresar estos tiempos, pero vamos a lograr cubrir los básicos, los fundamentales. De todos estos pretéritos, el único que es totalmente, absolutamente independiente es el pretérito simple, el que se conoce en castellano como perfecto. Ese es independiente. Chayarca llegó. Mijurcani comí en aquella ocasión. Puñurcanqui dormiste en aquella ocasión. Son ideas completas. Pero si utilizamos un pluscuamperfecto, cuando yo llegué a su casa, ella ya había almorzado. Entonces, para que exista ese había almorzado, tiene que haber un pretérito. Tengo que llegar a su casa porque esa es la referencia. El pluscuamperfecto es un pretérito del pretérito. Y para que este pretérito del pretérito exista, tiene que existir un pretérito. Asimismo, el imperfecto. Cuando yo llegué a su casa, ella estaba durmiendo. ¿Sabes? Ella estaba durmiendo. Puedo no mencionar esto en la oración, pero el evento tiene que ser, tiene que ocurrir, tiene que existir como referencia. Estaba durmiendo, ¿sabes? Estaba durmiendo. ¿Sabes? Estaba estudiando. ¿Sabes? Estaban comiendo. Estaban comiendo, sí. ¿Cuándo? Ah, cuando llegué, cuando tocó el timbre, cuando llamaron por teléfono, cuando llegó la monja, etc. Entonces, los demás pretéritos son subordinados a este pretérito simple. Naturalmente, en quechua, este pretérito simple se conjuga con el factor rca. Y así, chayarcani, llegué. Chayarcanqui, llegaste. Chayarca, chayarcan, chayaran, él, ella, llegó. Así lo conjugamos, porque es independiente. Pero luego vamos a utilizar este pretérito, que es independiente, vamos a utilizar este pretérito como referencia para los otros pretéritos. De modo que cuando en la lección anterior yo dije vamos a hablar del modo coyuntural, no fue al acaso que escogí ese nombre. No fue al acaso. Porque este pretérito con rk, que es el simple, va a convertirse gramaticalmente al modo coyuntural para servir de referencia a los demás pretéritos. Entonces, si dije chayarca, él llegó, cuando diga o cuando digamos, cuando él llegó, ese llegó de cuando él llegó ya no es una construcción con chayarca, con erca, ya no más. Porque ya no es indicativo,
no estamos indicando lo que es, sino estamos usando ese evento como coyuntura. La coyuntura, en el modo coyuntural, ahí el chayarca se convierte en chayapten. Chayapten. Y solamente chayapten se entiende como cuando él llegó. Es cierto, posteriormente vamos a ver este chayapten como, o en otros tiempos, en futuro, en presente. Pero ahora lo estamos viendo en pretérito. De manera que chayapten, cuando él llegó. Y ahí es que podemos complementar este evento, esta coyuntura, esta frase en modo coyuntural, que es referencial. Ahí es que podemos complementar esto con lo que realmente queremos decir, con lo que tiene relevancia en nuestro discurso. Porque posteriormente vamos a ver también este coyuntural puede ganar relevancia. Por eso les dije que vamos a tener más fórmulas, hay más fórmulas disponibles, pero no vamos a poder cubrirlas en esta lección. Bien, entonces, cuando él llegó, hay tres situaciones aquí, tres maneras de complementar esto. A la primera fórmula denomino la precoyuntura. La precoyuntura, es decir, lo que queremos expresar, nuestra frase relevante, lo que interesa comunicar, va a estar en pluscuamperfecto. ¿Por qué? Porque este pluscuamperfecto va a venir en el tiempo, en la línea del tiempo, va a venir antes de la coyuntura. Por eso, precoyuntural. Llamémosle pretérito precoyuntural. 1. Pretérito precoyuntural en el cual después de la coyuntura, con la fórmula, con el factor pti, después de la coyuntura, viene el pluscuamperfecto. De modo que chayapten, cuando él llegó, sepas, mejusca, carca. La muchacha había comido. Había comido. Mejusca, comido, y carca, verbo ser, era comida, porque ese verbo ser sirve como auxiliar haber en castellano. Podríamos también decir Taitan chayapten, cuando su padre llegó, ñam, sepas, mejusca, carañá. Entonces, cuando el padre llegó, la muchacha ya había comido. Ya. Se utiliza dos ya en quechua. Yo creo que es por elegancia. Un ya basta, pero por elegancia, por eufonía, se acostumbra utilizar dos ñas. Bien, entonces este es el pretérito
coyuntural. Con el modo coyuntural de referencia y el pluscuamperfecto en la frase relevante, en la frase que va a ser comunicada. 2. El pretérito poscoyuntural. Poscoyuntural. Aquí vamos a necesitar las dos ideas en pretérito, pero como uno se ha convertido en coyuntura, entonces el primero va a ser la referencia en modo coyuntural y el segundo va a ser o va a estar en pretérito simple. Y diré o diremos Taitan Chayapten, cuando el padre llegó. Sepas mejorca. Pretérito simple. Sepas mejorca. Es decir, la muchacha comió. ¿Cuándo comió? Cuando el padre llegó. ¿Por qué poscoyuntural? Porque nuestra traducción tiene que ser que ella comió después de que el padre hubo llegado. También podríamos traducir en castellano como con una conjunción y. El padre llegó y la muchacha comió. Bien, la coyuntura, como les repito, es también un evento en pretérito, pero no se expresa en pretérito, porque es referencial. Se expresa, se estructura en el modo coyuntural. Taitan Chayapten, sepas mejor. Entonces ella comió después de la coyuntura, después del evento, después de la referencia, después de la llegada de su padre. Bien, entonces tenemos uno, el precoyuntural, dos, el poscoyuntural y la tercera construcción se va a denominar el pretérito con coyuntural, al mismo tiempo. La primera parte, es decir, la frase referencia, estará en el modo coyuntural, con el factor pt. Cuando Taitan Chayapten, cuando su padre llegó, cuando el padre llegó, ahí diremos sepas Puñusharca, la muchacha estaba durmiendo. Este es el imperfecto castellano, este es el progresivo o pasado progresivo o pasado continuo del inglés. La muchacha estaba durmiendo. ¿Cuándo? Cuando el padre llegó, cuando su padre llegó. Entonces, con coyuntural, porque los eventos suceden en el mismo tiempo, al mismo tiempo. Es posible ser más preciso, utilizar una estructura más precisa en quechua con otra fórmula, pero eso viene posteriormente. Hagamos el resumen. Tenemos 3 construcciones en pretérito. La primera se llama el pretérito precoyuntural, la segunda el pretérito poscoyuntural y la tercera el pretérito concoyuntural. Las 3 construcciones tienen el modo coyuntural como referencia y esa referencia era o es un evento en pretérito que cuando se expresa independientemente viene con su fórmula de pretérito simple
con rka, su factor rka. Pero cuando nos sirve de coyuntura, cuando nos sirve de referencia para los otros pretéritos, entonces le cabe el modo coyuntural con el factor pti. Y en las tres dijimos taitan, chayapten, taitan, chayapten, taitan, chayapten. Cuando el padre llegó, cuando su padre llegó, cuando su padre llegó, la traducción va a variar, desde luego. Cuando su padre llegó, cuando su padre llegó y cuando su padre llegó. En la primera, que es pre, lo que estamos comunicando, lo relevante en nuestro discurso es que ella ya había comido. Este es el pluscuamperfecto. Sepas, mejuska, karan. O ñam, mejuskañá, inclusive. ñam, mejuskañá, karan. O ñam, mejuska, karanñá. O carcañá, carcañá, alternativas. Pero la chica ya había comido. En el otro, el padre llegó y luego la chica comió. Entonces allí no cabe muy bien cuando el padre llegó, la chica comió. No, tal vez el padre llegó y la chica comió. O después de que el padre hubo llegado, después de haber llegado el padre, la chica comió. Ya hay otras fórmulas para expresar esto en castellano. Taitan chayapten, sepas mejorca, sepas puñumurca, se fue a dormir. Se acostó. El padre llegó y la chica se acostó. Porque estaba esperándolo, ¿no? Entonces, cuando el padre llegó, la chica se fue a dormir. Bien. Y la última es la concoyuntural, que suceden al mismo tiempo. Taitan chayapten, sepas poñusharca. La chica estaba durmiendo. Cuando el padre llegó, la chica estaba durmiendo. Este es el pretérito imperfecto. Por lo tanto, tenemos pretérito simple, pretérito pluscuamperfecto y pretérito imperfecto. Y me atrevería a decir también, bueno, pretérito coyuntural, que es con petit. Aunque este petit no solo sirve al pretérito, también sirve a otros tiempos. Bien, pero es así como se maneja el pretérito en quechua y fundamentalmente en todas las lenguas, por esa lógica. Hay antes, durante y después. Hay antes, durante y después en cualquier lengua humana. Bien.